Gloria sean dadas a Dios. Aleluya. Queridos y buenos amados hermanos en la fe, estoy aquí una vez más con ustedes para juntos abrir las Escrituras con aquellos que a través de las redes nos siguen y poder meditar en la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a nuestros hermanos, nuestros amigos, amigas. Quiero darles también la bienvenida a los migrantes, personas que en otros países nos ven. Recibíamos saludos y bendiciones desde Venezuela también. Le agradecemos a todo ese pueblo cristiano y a todos los hermanos que están en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Cuba. Tenemos familia en la fe en Cuba. Tenemos gente linda cristiana en México, en Argentina, en Guatemala. Nos han escrito de Guatemala. Le agradecemos al Señor. En España también tenemos personas que nos aman en Estados Unidos y que están con nosotros. Tenemos personas en Canadá, en diferentes partes que se conectan con nosotros. Si no es ahora, lo harán después, pero es innegable que tenemos ese pueblo y es personas muy amadas por nosotros, porque no dejamos de orar por ustedes. Así es que bienvenidos y bienvenidas una vez más. Anhelo de todo corazón que el Dios del cielo nos dé luz, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que nos ayude a iluminar esta mente, que Él en su bondad y en su misericordia nos abra los ojos espirituales, los ojos del alma, para poder ver, para poder entender, para poder comprender los misterios. El Espíritu del Señor Jesucristo tenga piedad de mí y me use una vez más esta noche para engrandecer y glorificar al único grande, maravilloso y todopoderoso, el Cordero, Hijo del Dios viviente. Así es que bienvenidos, bienvenidas una vez más, queridos amigos, queridas amigas, y los amamos y los bendecimos con todo nuestro corazón. Y vamos a abrir las Escrituras. Estábamos leyendo un pasaje precioso, precioso, así muy lindo, que es el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hemos estado en esa reflexión, en esa meditación, y vamos a continuar para ver qué el día de hoy nos tiene el Señor preparado para hablar a nuestros corazones. Les doy la bienvenida también a todos los que estamos aquí. Dios bendiga también a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. También los bendecimos, y también ellos, hay muchos que nos ven especialmente a través de las redes porque no pueden estar junto a nosotros. Ellos trabajan y tienen sus trabajos de pronto hasta en horas de la noche. Tenemos maestra que trabaja en la noche, así es que los bendecimos a nuestros hermanos, y ya estamos aquí para reflexionar, meditar en la bendita y santa palabra de Dios. Este es uno de los pasajes más hermosos, como toda la Biblia, pero hay pasajes que yo les decía la vez anterior, es como que, no sé, me entran más al alma, al corazón, y cada que leo estos pasajes yo no dejo de llorar, de verdad, de ver la grandeza, la bondad y la misericordia de Dios con el ser humano, con nosotros, pues que estábamos totalmente caídos, a la deriva, en medio del pecado, de la maldad. Hay un cántico que dice, y no pierda de vista con la enseñanza o la meditación que vamos a llevar hoy, dice: una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará. Ahora, si la cantamos, dice: una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará.
perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Sí, querido amigo, amiga. Ay, si ustedes quisiera yo con todo mi corazón y con toda mi alma, que todos, absolutamente todos los que me escuchan, los que me ven ahora, los que me escucharán después, la reflexión bíblica, que todos sean iluminados, que todos seamos iluminados y que pudiésemos entender la bendita y santa palabra del Señor. Así es que ese es el deseo de mi corazón, que todos podamos tener la luz, la revelación, el entendimiento para poder comprender. Pero bueno, vamos una vez más a leer tan maravilloso pasaje. Yo lo voy a leer todo, no importa. Si ya lo leímos, volvamos a leer, porque solo Dios sabe cuántas cosas más nos puede enseñar de esta tan grande y maravillosa palabra. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: había un hombre de los fariseos, el hombre se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Él vino de noche, le dijo a Jesús: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. El Señor Jesucristo le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario el nuevo nacimiento para poder ver. Recuerde que el reino de Dios es espiritual. Y para poder ver lo espiritual y entender a Dios, que es espíritu, necesitamos nacer de nuevo. Si no hay ese nuevo nacimiento, se lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir ahora, usted no comprende las escrituras, le resulta cansado, no me agrada, no, yo no tengo tiempo, en algún otro momento será, sí, me parece que son bonitas, pero hasta ahí. Entonces no habrá ese deseo, ese anhelo de conocer la verdad divina. No va a haber ese deseo de conocer y de conocer más a nuestro Dios, a nuestro Salvador, porque cuando nosotros abrimos las escrituras y leemos la palabra de Dios, estamos nosotros conociendo a Dios, y Dios a través de su palabra nos va a hablar, porque su palabra, ya lo sabemos, es viva y eficaz. Por eso le dice el Señor a lo que Nicodemo le dice, le decía: sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ya lo dijimos anteriormente, a Nicodemo le habían impresionado las señales, los milagros, las cosas gloriosas y maravillosas que hacía Jesús de Nazaret. Se lo dije y ahora lo repito, hay tanta gente que ha experimentado cosas maravillosas, milagros y cosas sobrenaturales, pero no han sido conmovidos en lo más profundo de su corazón. Es más, hay gente que ha recibido milagros y está apartada de los caminos del Señor. Entonces, mire, le dice el Señor: de cierto, es necesario, Nicodemo, que nazca o nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder ver, para comprender el reino de Dios, que es espiritual. Por eso, mire, aquí permítame un momentito venir a primera de Corintios. Déjeme ver si es aquí donde encuentro. En primera de Corintios capítulo 2, pero por ejemplo, sí, en el capítulo 2, el versículo 11 dice, escuchemos, a ver, limpiamos nuestros oídos y escuchamos. Dice en primera de Corintios capítulo 2, el versículo
podría yo decir hasta un poco más arriba del 11, pero vamos a ir a leer desde el versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese es el versículo 10 de Primera de Corintios, esta carta, Primera de Corintios, capítulo 2. El versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, como Dios es Espíritu, para poder entender las cosas de Dios, nosotros tenemos que tener al Espíritu de Dios en nosotros. Y para que el Espíritu de Dios venga a morar en el corazón de un hombre o de una mujer, ¿qué decíamos? Decíamos que es necesario nacer de nuevo, porque ese nuevo nacimiento, decía el Señor Jesucristo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento que necesita la raza humana o el ser humano no es físico, ya nacimos aquí en la tierra. Necesitamos ahora el nacimiento nuevo espiritualmente. Y esa es una obra que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Por eso dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Porque tenemos espíritu. ¿Se acuerda que lo hemos enseñado? Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu nuestro que está dentro de nosotros, ese Espíritu que Dios nos ha dado, es el que sabe todo lo de nosotros. Todo, ¿verdad? Pero el Espíritu, dice la Escritura, que está muerto en delitos y pecados. Es necesario entonces nacer de nuevo para que el Espíritu Santo venga en ese nuevo nacimiento y le dé vida a nuestro espíritu. Y cuando el espíritu del hombre toma vida, puedo ahora, como le dijo Cristo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, para poder ver, voy a entender entonces las cosas espirituales o el reino de Dios. Y nosotros, sigue hablando Pablo aquí en Primera de Corintios 2:12 ahora, dice, y nosotros, así como el hombre tiene su espíritu y es el que sabe todo lo del hombre, así mismo dice Pablo, así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas de Dios, ¿quién le puede revelar las cosas de Dios al hombre? Sino el Espíritu de Dios, pues. Lo necesitamos al Espíritu Santo. Créame que llega un momento que ni tan necesaria la teología y el estudio y estudiar muchísimos libros. Hay mucha gente, de hecho, Nicodemo, los fariseos, los escribas, la gente muy estudiosa. Y mire, muchos se perdieron. No digo que la teología esté mal. Bendito sea Dios si usted ha hecho teología, pero yo creo que más que la teología o que ir a un clases teológicas, lo cual me parece hermoso, yo creo que más que eso hay que buscar al Espíritu de Dios, porque dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego dice, y nosotros en el versículo 12 de esta misma carta, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu, dice, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál será el espíritu del mundo? Puede ser Satanás, que es un espíritu maligno. Ahora, como nos hemos arrepentido, ha sido echado fuera y ahora hemos recibido al Espíritu de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué hay tanta gente que se llama cristiana y tienen poco la salvación? ¿Por qué hay tanta gente que se llama cristiana y arrastra sus piecitos para ir a congregarse, a alabar a Dios, a glorificar a Dios?
¿Por qué hay tanta gente que se llama cristiana y dice, ay, es que tenía pereza, yo no quería venir? Y dice, pero bueno, me vine. ¿Por qué hay tanta gente que tienen poco? Pareciera como que le están haciendo un favorcito a Dios. ¿Por qué hay tanta gente que se desalienta, se desanima y se quedan ahí en el desaliento y en el desánimo? Porque no han entendido las cosas de Dios, porque no han entendido, porque no hemos comprendido el amor de Dios. El quilate de este amor divino no lo hemos entendido, al extremo que por tan grande amor Él entrega, se despoja y lo envía a su Hijo para que muera en manos de pecadores, en manos de pecadores. Entonces, mire, Dios nos ha enviado a su Espíritu para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido, todos los regalos que nos ha dado. Mientras el Espíritu de Dios no alumbre al hermano, a la hermana o al cristiano, créame, tienen poco, va cuando le da la gana. Las escrituras, la palabra de Dios no la lee. Si tiene por ahí un tiempito, bueno, no tengo nada que hacer, ahorita voy, pero lo tiene todo en poco. Pero el que ha nacido de nuevo, lo prioritario, lo primero, lo principal es buscar el reino de Dios. Eso era lo que hacía María, ¿se acuerdan? Marta y María. María se sentaba a los pies del maestro para oír. Posiblemente, yo no sé si aquella mujer sabía, ahora lo tengo aquí, tal vez en cualquier momento no lo puedo tener, a este rabino, este gran maestro, te enseña divino y yo necesito aprender, no lo sé. El Señor Jesucristo dijo que la reina del sur hizo un viaje tan largo para buscar la sabiduría de un hombre, y Jesucristo dijo, he aquí frente a ustedes más que el rey Salomón. Jesucristo es superior. ¿Por qué despreciamos la sabiduría del rey del universo? ¿Por qué despreciaron escribas, fariseos, ancianos la sabiduría del Señor? Si no se arrepintieron, sus almas están en el lugar de tormento. Todavía no es el lugar, el lago de fuego, pero están atormentadas sus almas. Menospreciaron el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Pero escuche lo que continúa diciendo en el versículo 13 de esta carta, que de capítulo 2 de Primera de Corintios dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Escuchó? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo venga para que nos enseñe y nos ayude a hablar con su sabiduría. La sabiduría del Espíritu Santo tiene tanta revelación. El versículo 14, mire lo que dice el versículo 14, escuche. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el versículo 14. ¿Escuchó lo que dice el apóstol por inspiración del Espíritu Divino? Le dice y nos dice a todos, pero el hombre natural, el terrenal, el de aquí, el de la tierra, el hombre humano, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no entiende, no las alcanza a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para ese hombre o para esa mujer son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra del Señor. ¿Escuchó, querido amigo, amiga? Es necesario lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede percibir, decía el apóstol Pablo. El hombre natural, el hombre, la mujer que no ha nacido de nuevo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, no las puede percibir. Porque para él son locura y no las puede entender, dice el versículo 14.
Porque para él o para ella, para el hombre o la mujer que no han nacido de nuevo, la palabra de Dios llega a un momento en que puede ser locura. Puede ser, la gente piensa que son fanáticos. Son súper fanáticos los evangélicos. No, es que están medio locos a veces los evangélicos. Créame, así piensa mucha gente, tal vez no todas, ¿no? Pero mucha gente que piensa así. Y el Señor lo dice, el hombre humano, el terrenal, el natural, el de aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él o para ella son locura y no las puede entender, porque para poderlas entender debe de haber el discernimiento espiritual. Se las han de discernir espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo y le dice a usted ahora, amigo, amiga, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Usted que está cansado, usted que nos pone un ratito y luego dice, no, cámbiala, me aburre. Es porque el Espíritu de Dios no le está a usted dando la revelación. No, usted no tiene entendimiento, usted se cansa, se hostiga. Y de hecho ahí juega el papel más importante el diablo, que lo está usted cansando y que el diablo está moviendo cualquier cosa para que usted se entretenga, para que usted, por ejemplo, no deje de ver su novela. ¿Cómo va a creer la novela? No, deja en otro momento la voy a escuchar a ver qué habla. Usted está poniendo en primer lugar una telenovela, cuando el Dios del cielo tiene palabra de vida para su corazón, para su hogar, para su familia. Porque cuando usted comienza como padre o como madre a oír la voz de Dios, toda su familia va a ser bendecida. Esta es la maravilla del Dios Todopoderoso. Dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se van y se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá a Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Si es que hemos nacido de nuevo, como dice Pablo en otra epístola, si es que hemos sido enseñados por el Señor. De hecho, hay mucha gente llamada cristiana que lee tan poco la palabra. A veces, ¿saben lo que ocurre? Se levantan, buscan los salmos y por ahí un salmito rápido lo leen y pasan todo el día y hacen todo lo que quieren y llegan en la noche, el cansancio, usted viera con la boca abierta, están secos, dormidas o dormidos. Y ahí están, ni oran, no hacen nada. No estudian, no meditan. Una cosa es leer, otra cosa es el estudio un poquito más minucioso de la palabra de Dios. Y créame que hay mucha gente así, y hay muchos que se vuelven ya religiosas o religiosos, van a la iglesia, ya saben, leen su salmito cuando pueden o en la noche y luego se quedan dormidos. Hay otros que a mí me han dicho, yo me puse a leer la palabra en la noche y créanmelo, ahí en la cama cuando me di cuenta me he quedado seco, dormido o dormida. ¿Tú cómo vas a buscar la cama? Bueno, hay un momento en que por el cansancio todos buscamos un lugar cómodo y nada mejor que nuestra cama. Pero créame, si le digo una cosa, que si me pongo a leer la palabra de Dios en la cama me voy a quedar dormida. No sé ni dónde va a aparecer la Biblia después. A mí me ha pasado también muchas veces eso. Tenemos que dar tiempo. Tenemos que darle tiempo al estudio de la palabra, a la lectura de la palabra. ¿Por qué ha habido un pueblo tan débil en la fe? Un pueblo tan carnal. Porque no han conocido a profundidad la palabra de Dios. Porque otros, muchas o muchos, no han nacido de nuevo. Sí, es necesario, el Señor Jesucristo lo dijo.
a Nicodemo. Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Y escuche, luego Nicodemo lo que le dice, ya lo leíamos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo, ¿qué le responde? Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren cómo está ligado con Primera de Corintios, que leíamos capítulo 2. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como no podemos ver al viento y tocarlo y sentarnos ahí con el viento, venga, acá lo atrapé. Así mismo es el nacimiento, es algo sobrenatural. El nuevo nacimiento. Pero mire lo que le decía el Señor. De cierto te digo, Nicodemo, atención, mucha atención. Le dice el Señor, lo que es, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Para mí el agua es el bautismo, que tenemos que hacerlo con arrepentimiento genuino de corazón. Y vamos a las aguas, así como el maestro se bautizó siendo de casi 30 años. Él entró a las aguas dejándonos ejemplo a nosotros. Otros manifiestan que el agua es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como agua limpia, agua pura, que purifica, no importa. Si es su palabra, que es agua limpia, que purifica, necesitamos a los dos. El bautismo, que es directamente ir a zambullirnos al agua, conforme el Señor lo ha determinado, y comer, estudiar, meditar en su palabra. Las dos cosas son verdaderamente importantes. El Señor lo dejó establecido. El bautizo, porque es un mandato del Señor. Vayan y bauticen. Y la palabra de Dios, porque también Él nos ha llamado. Comed mi carne. Comed, y comer su carne es comer su palabra. ¿Se acuerda que le enseñamos? También. Mire, y le dice el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con eso el Señor Jesucristo da una enseñanza aún más clara todavía al hombre que había ido a preguntarle, que no era cualquier hombre, era un hombre estudioso, era un hombre que conocía la ley divina, la ley de Dios. Era un hombre que conocía muy bien el Pentateuco, la Torá. Era un hombre estudioso. Era un hombre que enseñaba a otros. Era un principal entre los fariseos, dice la palabra del Señor. Y este hombre está, me imagino yo, maravillado, sorprendido, pero también qué duro se le hacía a él aceptarlo. Él había sido criado, instruido y formado en este fariseísmo celoso de tradiciones, pero que de alguna manera estaban dejando parte de la ley divina por cumplir con sus tradiciones. Y el Señor le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, si tú no naces de agua y del Espíritu, ya no le dice para que puedas entender o ver el reino de Dios. Ahora le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted, amiga, amigo que me escucha, usted quiere ir al reino de Dios, usted quiere vivir con Dios para siempre, usted tiene que nacer de nuevo. No lo digo yo, lo dijo el gran rabino, Raboni, lo dijo el gran maestro, lo dijo el dueño del cielo. Pero hay un cielo para nosotros si nos atrevemos a mirar a Dios y a creerle a Dios. Hay un cielo, hay una eternidad donde mora Dios para el ser humano, si el ser humano tan solo cree. Ahí el grave problema. Qué difícil se le hizo al hombre creer.
Y le dice el Señor, si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar, Nicodemo. No puede entrar usted, que me escucha, María, Clara, como se llame. Usted no puede entrar, amigo, Juanito, José. Yo no sé cuántos me están escuchando a través de este canal. No puedes entrar en el reino de Dios. Primero, tienes que tener un nuevo nacimiento espiritual, porque el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le está diciendo clarito, es un nacimiento espiritual, Nicodemo. Y ese nacimiento espiritual no lo puede dar ningún hombre. El único que lo trae es el Espíritu del Dios viviente. Es mi Espíritu, el Espíritu Santo. Es el que puede darte este nuevo nacimiento. El Espíritu de Cristo. ¿Ah? Aunque le decía la vez anterior, aunque 100 o cuantas veces nosotros naciésemos en esta vida de nuestros padres del seno materno, volveremos a ser corruptos. Porque esa es la herencia que nos deja Adán allá en el principio. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén y juntamente con Eva y Adán cayeron, es que quedó de ahí en adelante en toda la raza humana el pecado. Mire lo que vivimos a nivel mundial. ¿Cuánta gente está haciendo actos abominables? Miren nuestra nación. Usted sabe la cantidad, yo no puedo decir la palabra, ya usted sabe. Cuando yo me corto digo, ya usted sabe el resto. Porque creo que Facebook, YouTube me lo prohíben. No sé cuál es que me lo prohíbe. A Facebook me prohíbe, yo no puedo, ahí tengo palabras. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos las cárceles, lo que ha ocurrido. Ya sabe el resto, terrible. Dicen tantos reos que ya no están aquí, como 40. Solo Dios sabe cuál es la verdad. Han encontrado muchas partes. Pero Dios santo, yo me pregunto, ¿y cómo viven ellos ahí encerrados en las prisiones, en los lugares? ¿Cómo duermen sin saber en qué momento hay un levantamiento y comienza? ¿A qué nivel de degradación hemos llegado? Y sabe, a las autoridades, a los que están en autoridad, que pueden hacer algo, no les interesa. No les importa. Han perdido toda sensibilidad en sus conciencias. A nadie le importa nada. Y nosotros los que estamos afuera, pasivos también, solo mirando y poniéndonos la mano en la boca. ¡Ay, mira lo que ha pasado! Más nada. Quiera Dios, el Dios del universo, movernos a nosotros como el pueblo de Jesucristo. Yo le estoy rogando a los verdaderos cristianas y cristianos, muévenos, si es posible, para contactarnos, para unirnos, para comenzar a rogar, para comenzar a orar, dejar de lado toda división, toda separación, entender que Jesucristo no está dividido, que hoy todos somos de Cristo, los que creemos, los que hemos mirado al Señor con fe y nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo. Quiere el Señor unirnos para ya no estar de espectadores y de mirones, sino ser parte de aquellos que ruegan y que lloran en la presencia de Dios pidiendo su misericordia, no solo para los que están allí privados de la libertad, sino para todos los que están. Hay gente que está afuera en las calles, no está en una prisión, no está en un lugar encerrado, pero están atrapados en la droga. ¿Cuánta juventud se nos está muriendo? Se nos está destruyendo. Gente que está atrapada en el alcoholismo, en la violencia, gente que está atrapada en la maldad. Necesitamos, Dios mío, gente que ore por esta nación. Nunca pensé ver a mi país como lo veo, y yo ruego y llamo a todos los cristianos en el mundo entero, rueguen por nosotros ante Dios, pidan a Dios misericordia por este pequeño país.
Hay muchos de los que estamos llamándonos cristianos que lo único que sabemos es vivir afanados, cansados, buscando el billete, buscando esto, buscando vanidades, y después de eso a roncar y a dormir, y no importa, y hasta los pies los arrastramos para llegar. Ya no quiero ni ir, estoy cansado, ya que va el sol, por favor. Estamos en los últimos tiempos, y es cuando más el Señor nos dice: no dejen de congregarse. Congregados debemos de estar orando los unos por los otros, debemos de estar clamando por aquellos que están afuera, no están en una prisión, pero están atrapados en tantas cosas malas, están cargados de lujuria, son pervertidos. Hay gente que el diablo la tiene esclava de la pornografía, son gente violadora, atropelladora, gente mala, porque el diablo se ha sentado en esos corazones. Necesitamos ser movidos a misericordia. Por eso es necesario nacer de nuevo. Se lo juro, yo creo que las congregaciones, y comenzando por la nuestra, hay tantos religiosos y religiosas y se vuelven hipócritas. Llevan sus diezmitos y creen que hacen un gran favor a Dios. No, hermano mío, hermana mía, tú estás dando de lo que mi Padre Celestial te da. Tú no das ni menos ni más. Entiende que no es por tu fuerza, no es por tu poder, porque si a mi Padre le hubiese placido quitarte la vida, te la quitaba y tú no estarías con vida. Tu alma estaría atormentada en el Hades. Nada estás haciendo para hacerle el favorcito a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Dios nos ha amado y nos ama con amor eterno, y no podemos tener en poco las cosas de Dios como para las cosas del mundo. Nos esforzamos, no nos importa nada con tal de que haya lo que yo quiero, el billete, y tenga las cosas materiales. Ahí no estás viendo calor, no estás viendo nada. Solo para las cosas de Dios te cansas, estás con dolor de cabeza y no puedes. ¿Por qué? El Señor dice en su palabra que todos aquellos que confían en Dios nuevas fuerzas tendrán. Tu Dios no es un Dios viviente, entonces, porque yo puedo llegar muy cansado, pero cuando mi corazón se dispone, yo tengo que ir a buscar el rostro de mi Dios con mis hermanos, mis hermanas. Yo tengo que orar por este mundo y por mi nación. El mismo Dios del universo que ve la actitud de tu corazón te renueva las fuerzas. Y llegas como nuevecito a la congregación. Tenemos que quitarnos la máscara. Y se va a quedar un montón de gente si el Señor viene. Y yo no quiero que se queden mis hermanos, ni yo. Peleo. Hay momentos que me siento sola. Miro a mi alrededor. Y los propios míos no oran mayormente, ni por mucho que han tenido la mejor doctrina, la mejor enseñanza. Son vagos, vagas, perezosas. Y ellos lo saben que no se está hablando una mentira. Si ellos son humildes, lo reconocerán delante de Dios. Y el que no, sabe que no. Como dicen en el mundo, ese guante no me queda. Yo oro porque mi vida está escrita en el cielo. Y cada paso que doy está escrito en el cielo. Eso se llama temor a Dios. Y si no hay nuevo nacimiento, tampoco hay temor a Dios. Le da igual roncar ahí y hacer su ritual medio. El Señor quiere que aprendamos cada día a tener comunión con Él. Y si usted supiera, yo también estoy en esa lucha. Yo también. Todavía hay cosas que a uno lo entretienen. Y quizás el Señor me está llamando aún más, a buscarlo más. Estoy igual que usted luchando, hermano, hermana. Pero tenemos que vencer. Tenemos que hacer conciencia. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Que nos sacó de las garras de la condenación eterna y nos ha traído al reino de su admirable y adorado Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios, que en su gracia y en su misericordia, espero que Él me dé su nuevo nacimiento si es que yo no lo tengo todavía. Estoy luchando con todo, estoy peleando,
Todavía yo soy una mujer con temperamento, con carácter, y peleo, y me siento a estudiar su palabra y lloro. Ayúdame, ayúdame que yo pueda cambiar. Dame la victoria, por favor. No quiero ofenderte, no quiero fallarte, Dios de mi corazón. Estoy luchando, pero hay unas que ni luchan. Religiosos van, calientan el puesto y ya hasta pesados llegan a calentar el asiento. No hemos entendido. De verdad que no hemos entendido. Conocemos de David, conocemos del de aquí, no hemos entendido nada. Si hubo un hombre que conoció a su Dios, fue David. David lo entendió. Ni todos los tesoros, él llegó a ser rey. Por tantos años fue rey allí en Jerusalén. Y él entendió que ni todo el tesoro, ni todas las riquezas, nada era de él. Extranjero y peregrino soy, dijo David. Nada traje a esta vida, yo nada me llevo. Y cuando yo vengo y propongo en mi corazón hacer un templo para ti, y he reservado oro, plata y todo, yo no he hecho algo sobrenatural. Yo he hecho sencillamente de lo que tú me has dado. Yo te he dado de lo que tú me has bendecido. Somos tan cochinos de corazón que nos cuesta cada día. Nos cuesta por la puerqueza del corazón tener hasta para el pan diario o tener lo que deseamos y necesitamos. Nos cuesta el doble, sudamos más, trabajamos más porque somos corruptos y deshonestos todavía. Si el corazón se limpia, se purifica, se lo juro, hasta el trabajo va a ser más sencillo. Voy a ir, ahí va a estar la bendición. Gracias, papito lindo. Con temor a ti, con rectitud de corazón voy a llevar, y con alegría de corazón, porque tú amas al dador alegre. Voy a llevar con alegría de corazón lo que te corresponde, para que tu obra avance, para que continuemos, Señor, porque tenemos que despojar al infierno y poblar el cielo. No lo vemos así. Por eso dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: si tú no naces de agua y del Espíritu, Nicodemo, tú no puedes entrar, o no puede nadie entrar al reino de los cielos. Hermano, hermana mía, escúcheme bien. Pregúntese si usted ha nacido de agua y del Espíritu. Porque si usted no tiene ese nuevo nacimiento, aunque usted diga me voy para el cielo, usted no se va para el cielo. Usted se va para cualquier lado menos para el cielo. El Señor Jesucristo lo dijo, no lo digo yo. Se lo dijo a uno que conocía muy bien lo que Jesús le estaba hablando, la ley. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Ah? Lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Yo no te hablo de que tú, siendo viejo, vuelvas a entrar en el vientre de tu madre. ¿Cuántas veces se pudiese hacer eso y vuelves a nacer, Nicodemo? Vuelves a nacer corrupto, pecador. El nuevo nacimiento es un nacimiento de santidad, de pureza. Es un nacimiento que te va a enderezar los caminos, que va a traer nuevos pensamientos a tu mente. Pregúntese, hermanito, hermanito, quien quiera que sea, en cualquier parte donde me escuche, ¿ha nacido de agua y del Espíritu? Para que pueda entrar, porque nadie tiene la vida segura. La muerte puede llegar en cualquier segundo. Ella no avisa, tan solo llega. El Señor le dice, no te maravilles. Yo pienso que cuando el Señor le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo pienso que el corazón de Nicodemo estaba maravillado ante las palabras del sabio. He aquí más que Salomón. Y Nicodemo está a los pies del que es, era y será más que Salomón. Y debe de haber estado, porque el Señor le dice, no te maravilles. El hombre estaba maravillado. Le dice no te maravilles de lo que te he dicho, que es necesario nacer de nuevo. Y el Señor hace como una comparación, así como el viento soplas, oye su sonido, y tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es ese nuevo nacimiento.
Es sobrenatural, es espiritual. Así como tú pones una semilla en lo profundo de la tierra y tú ni siquiera sabes cómo se rompe la cascarita, cómo surge la plantita, cómo brota para luego romper la tierra y salir y subir la planta y crecer. Es un misterio. Así como el niño en el vientre de la mujer no se sabe cómo se van formando los bracitos, las piernitas y todo. Primero es un pequeñito ser, un fetito tan pequeño, para luego irse formando y en el cumplimiento del tiempo nacer a este mundo un niño con piernas, con brazos, con su cabecita, con todo. Es un misterio todo eso, así, Nicodemo, es un misterio, como el viento sopla, oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, es un misterio, esto es sobrenatural y el único ser, Nicodemo, que te puede dar ese nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Aquí le dice Nicodemo en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Está maravillado, perplejo. ¿Cómo? Pues si yo no puedo volver a entrar al vientre de mi madre, ¿me puedes explicar cómo puede hacerse esto? Ahora viene el maestro y le sigue hablando, le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Nicodemo. No sabes esto que es sencillo y que es elemental aquí en esta tierra. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Posiblemente el Señor veía también un grado de incredulidad en el corazón de Nicodemo. No recibes mi testimonio. Estaba luchando el corazón de Nicodemo. Creerle. Yeshua, ¿es el Mesías o no? ¿Qué lucha tendría Nicodemo? No lo sabemos. ¿Qué luchas tiene usted? Si usted piensa que el diablo a quien usted ha servido siempre lo va a soltar fácilmente, la va a soltar, se equivoca. Va a haber una guerra, una lucha, pero basta el deseo de su corazón, porque Dios no va a tomar lo que usted hable solamente, lo que usted haga, va a tomar lo que está en su corazón. Si en su corazón está el deseo, en el anhelo de nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, usted nacerá de nuevo. Y no recibís nuestro testimonio, le dice el Señor. Y escuche lo que le continúa diciendo el Señor Jesucristo a este fariseo. Le dice, yo te he dicho, os he dicho cosas terrenales y no las crees. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es que es innegable que Nicodemo estaba en una lucha. Ahí estaba. ¿Qué lucha? El Señor Jesucristo tenía el poder y tiene el poder para ver no solo a Nicodemo, a usted, a mí, a todos, por dentro y por fuera. Nosotros tenemos ese poder para ver a las personas por fuera, pero no podemos verlas por dentro a no ser que el Señor nos revele. ¿Verdad? Pero Jesucristo lo estaba mirando a Nicodemo por dentro y por fuera. Así mismo el Señor te está mirando a ti, amigo, amiga que me escuchas. El Señor te está mirando a ti y anhelo de todo corazón que lo único que haya en ti es el deseo ferviente de conocer la verdad, porque solo la verdad te hace libres. Y el Señor Jesucristo es la verdad. Y le dice el Señor Jesucristo, si yo te he dicho cosas terrenales, este nuevo nacimiento, aunque es divino, aunque es sobrenatural, se tiene que dar aquí en la tierra. Aquí la persona, el hombre, la mujer, nace de nuevo y va a ser visible por el cambio, por la transformación que se va a dar en esa vida. Va a haber una vida regenerada. Ay, tú no crees, Nicodemo. Luego le dice el Señor, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, Nicodemo. Nadie, sino el que desciende del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Él vino desde la eternidad
y tenía que venir como hombre. ¿Por qué? El 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He leído hasta el versículo 15, ya vamos, tal vez no alcancemos hoy, pero el 14 y el 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire la similitud que hay y cómo está tan maravillosamente unida, ligada la palabra del Antiguo con el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Números, capítulo 21. Vamos a ver sobre esa serpiente de bronce. Y dice la escritura en el capítulo 21 del libro de Números, el versículo 4, dice: escuche, el pueblo de Israel va, según los estudiosos, dicen que tenía como 38 años ya divagando en el desierto cuando se dio esta parte. Esto es la historia de Israel. Cuando se da esta parte de la historia, dicen que estaban ya a las puertas de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué estuvieron ellos 40 años dando vuelta en el desierto? Porque no le creyeron a Dios, por incrédulos. Moisés mandó a reconocer la tierra, que iban a conquistar la tierra que Dios les había dicho que era tierra bendita, tierra que fluía leche, una tierra de bendición. Y vinieron los 12 muchachos, uno por cada tribu. Eran los espías que habían ido a investigar, a ver. 10 fueron tan incrédulos. No, es verdad. Miren, las uvas son enormes, el fruto es enorme, pero los hombres de allá son gigantes, nos van a devorar, nos van a destruir. Se veían tan pequeños ellos, pero se les olvidaba que podían ser pequeños, pero tenían al más grande de los seres, y era Dios. 2 de los 12, representando a las 12 tribus de Israel, Moisés envió uno por cada tribu. De los 12, 2 creyeron, 2 que se llamaron Josué y Caleb. 2 le creyeron a Dios. Y Josué dijo: sí, pueden ser muy grandes con Caleb. Sí, pueden ser los habitantes de esta tierra muy grandes, pero Dios está con nosotros. Y si la mano de Dios está con nosotros, los comeremos como un pancito. Ellos creyeron a Dios. A causa de estos incrédulos que contaminaron con su incredulidad al pueblo, el pueblo comenzó a gritar: sí, ¿te das cuenta? Y comenzaron a rebelarse. Por esa incredulidad Dios les dijo: no van a ser ni 40 días ni 40 noches el tiempo que tardaron en reconocer toda la tierra. Dios les dijo: van a ser 40 años dando vueltas. Un día, un año. Por cada día, un año. Y así están 40 años en el desierto. ¿Cuántos años usted tiene en el desierto, hermano, hermana? Y no sale de ahí. Y Dios no ha podido hacer la obra. Y usted no ha sido regenerada, regenerado. Y se ha vuelto un religioso que va y calienta el asiento y cuando le da la gana ni va. Y cuando va arrastrando los pies va hasta de mala. No, yo no, la verdad que no quería venir, pero casi me quedo. Pero bueno. ¿No entiende que Dios le conoce hasta el más íntimo pensamiento? ¿Usted no entiende que Dios conoce todo lo que hay en usted? Y que el Dios del cielo sabe cuando usted va hasta de mala gana. ¿No entiende eso? No le teme a Dios. Que la obra que Dios ha hecho en usted de entregarle a su Hijo maravilloso, de sacarlo del fango para traerlo al reino admirable de Jesucristo, es tan poco para usted. Yo estoy segura que cuando usted estaba en el mundo para ir a un baile, a una fiesta, ¿usted cree que usted iba a mostrar un desaliento así? ¿Ah? Cansado, adolorido, como si se empollado, con ampollas, ampollado, pelado, como sea, usted se iba. Y ahora, ¿qué le pasa? Usted no ha nacido de nuevo, usted es un hipócrita religioso. Y tiene que cambiar. Hágalo ahora porque estamos a las puertas. El arrebatamiento puede llegar en cualquier momento. El Señor Jesucristo dijo que va a ser así como el ladrón cuando viene a robar en la noche. No avisa, tan solo llega.
Ya está, el Señor nos ha dicho todo lo que va a ocurrir antes, lo que va a preceder todo esto, los acontecimientos que se van a dar antes de que Él venga. Y ya lo sabemos todos, todos, pero ignoramos y hacemos lo que nos da la gana. Ignoramos lo que Él nos ha dicho. Orad, velad y perseverad. Y el Señor Jesucristo sabe lo que dicen los evangelios. Os he dicho antes que acontezca. Yo ya se los he dicho antes que suceda. ¿Sabe lo que se dice en el mundo? Guerra avisada. Yo no sé, pues dicen, no mata gente. O sea que una guerra, cuando se avisa, va a haber guerra, aquí mira la frontera, ¿no? Y se cuidan y se mina la frontera. Bueno, como que no va a haber muerte mayormente, porque ya estaban apercibidos y bueno, tomaron las medidas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Se acuerda el mensaje hace pocos días? Podéis distinguir, discernir los tiempos y no disciernes este tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí en la historia de Israel encontramos este maravilloso pasaje. Ahí está el pueblo, caminando ya en la etapa final, ya para llegar. Faltaba poco para que ellos puedan ser introducidos por la mano del Dios Todopoderoso a la tierra que Él les había prometido. ¿Sabe quién le puede quitar esa tierra a Israel? Nadie. No, pero la nación poderosísima que tiene las bombas, esto y aquello, ninguna nación. Nadie. Nadie. Así tengan las bombas, ¿cómo se llama? Atómicas, bombas, bombas de hidrógeno. Nadie puede quitarle a Israel. Sí, es verdad que van a ocurrir muchas cosas, pero todo, mire, es regulado y dirigido por la mano del Dios Todopoderoso. Y sí que va a vivir Israel muchas cosas, las va a vivir, lo lamento y me duele, pero tiene que ser así para que vuelvan su corazón a Dios y puedan entender y ver, puedan recibir este nuevo nacimiento que Nicodemo. Mire, si nosotros mirábamos el Evangelio de Juan, Nicodemo respondió a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta ahí habló Nicodemo. Luego solo encontramos un silencio en la voz, en la vida de este rabino, de este maestro, de este fariseo. Hay un silencio, él no vuelve a hablar. Todos los versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, habla Jesús de Nazaret. Él está perplejo. Él está callado. ¿Qué estaba pasando en el interior de este hombre? Dios y él lo saben. Y escuche, dice, después partieron del monte de Or, estoy leyendo Números 21:4, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, se desanimaron. El versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué paralelismo hay con Juan 3:16? Y de hecho el Señor Jesucristo le toca este tema a Nicodemo, porque el Señor Jesús sabía que esto no era ignorado por Nicodemo. Él sabía que Nicodemo conocía mejor que nadie la historia de Israel.
y le toca un tema. El Señor sabía, tú sabes esto, tú lo sabes. Ahora tienes que mirarme a mí. Si Israel miraba a la serpiente de bronce, dice serpiente ardiente, bronce bruñido. Si Israel miraba a la serpiente de bronce bruñido, es que el bronce está tan resplandeciente en lo alto, donde era una serpiente tan brillante que por cualquier lado, de cualquier lugar donde la miren, la veían, porque brillaba. Así es Cristo. Por cualquier lado donde tú mires. ¿Te acuerdas lo que decíamos al comienzo? Una mirada de fe. Solo una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y escuchó, ¿por qué viene el castigo? Porque el pueblo se desanimó. No solo se desanimaron, hablaron contra Dios y contra Moisés. Estamos cansados, estamos hartos de caminar, estamos hostigados de ese pan liviano. Y aunque estaban comiendo el pan de los ángeles de Dios, de los ángeles del cielo, estaban hartos de ese pan. Nuestra alma ya tiene fastidio de todo esto. Murmuraron. El desánimo y el desaliento te puede llevar a murmurar. Por eso tienes que ir a la congregación también. Por eso tienes que leer la palabra en medio de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Claro que el alma tiene tendencia a desanimarse. En medio de los calores sofocantes, en medio de una tierra que parece que se rebela contra el hombre. Claro que puede haber estos momentos donde se desalienta mi alma. Pero tengo que caminar mirando al Señor. Tengo que esforzarme. El Señor Jesucristo le dijo a Josué cuando iba a repartir la tierra a Josué: solo te digo, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, Josué, para que pongas por obra todo lo que está escrito en la ley, porque solamente entonces tú vas a hacer prosperar tus caminos. Lo sabemos de memoria, pero no hay la revelación. No hemos nacido de nuevo. Repetimos el pasaje: oh Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso es Josué 1:5. Y porque yo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Me lo sé de memoria. Y de hecho hay unos que tienen más poder de retener. Retienen casi más que cualquiera. Pero no tienen revelación. No han entendido nada. Así como el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esta generación ahora, lo que me tocó también a mí vivir, en esta generación tiene que ser una generación de esforzados, de valientes. Si usted trabaja mucho, tal vez porque su fe es poca y le cuesta más cada día trabajar. ¿O por qué trabaja mucho usted? Yo no lo sé, hermano, hermana. No lo sé. Quizás porque tiene que apoyar a su esposo. No sé. ¿Y quién le buscó esa esposa o ese esposo? Tal vez usted, hermano, tiene una esposa demandón y está que demande y demande. ¿Y quién se la buscó? No la buscó usted. Ahora trabaje calladito y dele gracias a Dios que lo conoce al Señor y que Él le ayuda en medio de las cargas pesadas. Dele gracias a Dios. Pero no venga usted: ay, es que yo ya ni quería venir, estoy cansado, la verdad cansadísima. No haga eso, apesta esa ofrenda delante de Dios. No hay temor a Dios, no hay. Si hubiera temor a Dios, yo no haría esas cosas. Porque yo temo a Dios y porque Dios sabe que le estoy dando lo peor. No, por encima de mi cansancio, Señor, mientras me baño, tú me renuevas la fuerza, tú me pones nuevecito, Señor. He cumplido lo que tu palabra dice. Tengo que traer el pan con el sudor de mi frente. Esto es causa del pecado que hemos cometido. Pero papito lindo, ahora mismo se cansan los jóvenes, los muchachos se caen y se fatigan, pero yo confío en Dios y nuevas fuerzas tengo, Señor. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacemos eso? El pueblo habló. Cuando Dios envía la disciplina, el castigo, es a causa del pecado del ser humano. Es a causa del pecado.
Pido a Dios misericordia por esta nación. Ruego a Dios misericordia, piedad, misericordia por los que viven a mi alrededor. Estoy pidiéndole a Dios misericordia por aquellos que están alrededor de este canal que tenemos. Misericordia, hay gente ciega, gente atrapada en el vicio, en la violencia, en la maldad. Necesitan de nuestras oraciones. Necesitan que oremos ante Dios, pidiendo su misericordia, su favor, su clemencia. Estaba cansado Israel. Se cansaron de dar vueltas en el desierto, de caminar. Ay, el Dios del cielo no había permitido que estén enfermos. No había permitido que su pie se partiera, se dañara en el desierto. No había permitido que su ropa se envejeciera. Sus calzados estaban como nuevos. El Dios del cielo, en un acto sobrenatural, tenía maravillosamente bien a su gente, a su pueblo. Pero sabe una cosa: estaban cansados, estaban hostigados, estaban hartos. Oh Dios del cielo, qué pena, créame. Debemos nosotros cada día de decirle al Señor que nos ayude a estar bien agradecidos, contentos y felices con nuestro Dios. Ay, Dios mío. Entonces, ante la murmuración y ante el pecado que ellos estaban cometiendo, murmuraron contra Dios, sin temor, sin nada. Habían visto tanto la gloria de Dios, ahora están murmurando contra Dios y contra Moisés. Y el Dios del cielo envió entonces estas serpientes venenosas, ardientes, venenosas. Tan venenosas eran que picaban y mataban a las personas que le picaban, le mordían. Dice, mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. A causa de esta rebelión, muere mucho pueblo. Muere mucha gente, murió mucho pueblo. El pueblo entonces vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Y que eso es lo que Dios espera del hombre, del ser humano, que entienda que se rebela y que peca contra Dios. Debemos de estar felices y contentos. Israel había sido esclavo en Egipto. ¿Qué importaba ahora si comían un pan livianito? Iban a una tierra de bendición, lo había dicho Dios, y eso era incambiable. Sin embargo, no le creyeron. No le creyeron. O por lo menos dudaron. Cuando veían las circunstancias difíciles y no había agua y estaban cansados de ese pan y pan y pan hecho en los hornos celestiales, suficiente para sostenerlos con vida aquí en la tierra, estos cuerpos que eran como los nuestros cuerpos humanos. Y sabe, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Ella escuche, dice, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esta serpiente, mire si no es figura de Cristo. ¿Sabe qué es la serpiente venenosa? El pecado. El pecado lo mordió a usted, me mordió a mí, nos mordió a todos. Y la mordedura del pecado nos contamina todo el cuerpo. Y fuimos contaminados. Pero qué precioso es Dios. Él mismo que da el castigo, la disciplina para su pueblo, es el mismo que le da la cura. Él da la herida y Él sana esa herida, Él la venda. Escuchó mi amigo, mi amiga. Dile que quite. Moisés oró y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce bruñido, sería. Hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Es que eso es: cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente de bronce bruñido, esa serpiente resplandeciente. A cualquiera que la mire vivirá. Pero cuando miramos a la cruz, tenemos que tener esa mirada con fe. Si no hay fe, no podemos ser sanados de la mordedura de las serpientes venenosas, que lo que es
el pecado y el diablo. Así lo dijo mi rey y mi Señor. Así lo dijo. Vístete. En Efesios capítulo 6, versículo 11. Vístete de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas. El diablo nos acecha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado la obra, habiendo acabado aquí, estar firmes de pie como buenos soldados de Jesucristo. Dice el Señor, y escuche, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vístete con la coraza de justicia, cálzate los pies con el apresto del Evangelio santísimo de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe. Escuche, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que apaga los dardos diabólicos, que quita el veneno del pecado diabólico del diablo, que está incitando al ser humano que peque, que haga lo malo delante de Dios. Así como Israel tenía que mirar a la serpiente de bronce, así mismo, y como tenía que esta serpiente hace una serpiente de bronce bruñido, levántala en el desierto allí. Todos los que miren, que sean mordidos y miren a la serpiente de bronce, vivirán. Jesucristo le dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo una vida terrenal pasajera, sino más aún la eternidad. Así fue levantado Jesús, en un asta, en un madero, la serpiente en un asta, el Cordero de Dios en un madero. Usted escucha el silencio, un mutis de Nicodemo. Nicodemo no habla para nada, está en silencio. Posiblemente las luchas estaban terminando y sus ojos espirituales del entendimiento se estaban abriendo, y estaba mirando que ese era su Mesías, que ya no tenía que pelear más. La incredulidad lo llevaría a perderse, pero el creer lo llevaría a salvarse. ¡Qué Jesús tan sabio! El Señor sabía que al tocarle este pasaje a Nicodemo, él lo conocía mejor que nadie como buen fariseo. Así como Moisés, ¿a causa de qué vino la serpiente venenosa? A causa del pecado. A causa se rebelaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué vino el pecado en nuestras vidas? Porque hicimos lo malo delante de Dios. Y así como la serpiente, el veneno se esparcía por todo el cuerpo, así el pecado nos contaminó todo el cuerpo. Pero podemos mirar al Rey. Podemos mirar. Era necesario, dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y él fue levantado. Yo voy a terminar, me quedo con tantos pasajes, pero se me ha ido el tiempo y tenemos ya mismo, creo, casi como cerca de 2 horas, hora y media, 2 horas, no sé, predicando. Escuche, aquí en el Evangelio mismo de Juan, capítulo 2, dice que el Señor estaba orando y decía: ahora está turbada mi alma, el 27, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Se venía el momento de la crucifixión y él está orando a Dios. Y todo lo contrario, en vez de decirle: Padre, sálvame de esta hora, él sigue hablando y dice: Padre, glorifica tu nombre.
Y no es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Luchar con todas nuestras fuerzas para que Dios sea glorificado en esta tierra. ¿Y sabe por qué no estamos ni luchando ni tratando de glorificar a Dios? Porque somos un poco de carnudos, cochinos, puercos, hipócritas, religiosos, falsos, egoístas, orgullosos, altivas, vanidosas. Hay de todo, podredumbre, más podredumbre. ¿Y dónde se va? Para el cielo. Me voy para el cielo. Entienda bien, sin santidad, sin pureza, santidad en la mente, en los pensamientos, en el corazón, en la conducta, en el comportamiento, no podemos ver a Dios. Recuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Pregúntese usted, hermano, hermana que me escucha, ¿ha nacido de agua y del Espíritu? ¿Verdaderamente usted ha sido un hombre regenerado, una mujer regenerada en los años que ya lleva caminando con el Señor? Es que yo ya dejé de chupar. Eso no es una regeneración. Eso le hace bien a usted. Eso le hace bien a usted. Usted puede haber dejado de chupar. Usted puede haber dejado de fumar cigarrillo. Pero seguir siendo un egoísta, mala, perversa, murmuradora, lujurioso, lujuriosa, avaro, ama las cosas materiales, el billete, y está podrido. Tenemos que dar frutos espirituales, y los frutos del Espíritu están escritos aquí. ¿Cuáles son? El amor, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etc. Creo que son 9 los frutos que tienen que ser vistos en nosotros. El que nace de nuevo será regenerado. El que no nace de nuevo no puede ser regenerado. Necesitamos esa regeneración. ¿Para qué? Para que, como Cristo dijo, glorifica, Señor, glorifica tu nombre. Dios tiene que ser glorificado, pero tenemos que primero entender. Por eso es que para poder nacer de nuevo es necesario el arrepentimiento, no el remordimiento. Es que fui malo con mis hijos, con mi madre. Eso es remordimiento. El arrepentimiento lo lleva a tener pesar, dolor, tristeza en el alma, en las entrañas, por haber ofendido a Dios y haberle fallado a los seres queridos aquí. Y cuando usted se ha arrepentido de corazón, es como que usted iba en un camino de locura, de desvarío, se da media vuelta y ¿sabe cuándo vuelve por ese camino? Más nunca, porque se arrepintió de corazón. Entonces se va a dar lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo para que puedas entender el reino de Dios. Y necesitas nacer de agua y del Espíritu, no solo para que ahora entiendas, sino para que puedas entrar al reino de Dios. Porque hay tanta gente que ni las escrituras le entiende. Y llamándose cristiano y teniendo muchísimos años, necesitamos ese nuevo nacimiento. Glorifica tu nombre, le dijo Cristo. Y Dios responde, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, esa multitud que estaba ahí es un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Otros creían que era un ángel que le había hablado a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús y dijo, escuche, el maestro habla. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No vino esta voz por causa mía. No fue. Vino esta voz por causa de ustedes. Son ustedes los que tienen que entender y ver el reino de Dios. Respondió entonces el Señor, le dijo, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, sigue hablando Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí deberíamos de gritar, glorioso sea Dios. Gloria sean dadas a Jesucristo, el Rey de Gloria. Ahora es el juicio de este mundo. Dios iba a juzgar el pecado de toda la raza humana en un solo ser, en un solo hombre llamado Jesús de Nazaret. Y así como las serpientes que mordían al pueblo,
eran venenosas. Pero la serpiente que Moisés hizo en el asta, la alzó, no tenía veneno. Así el pecado vino y nos contaminó todos. El Hijo de Dios es similitud, la serpiente de bronce a Cristo, porque Él no conoció pecado. Sin pecado, sin mancha, no trae muerte, trae vida. Trae vida. Él es mi Rey. El que yo quiero que usted conozca, amigo, amiga. Él es mi todo. Es el tesoro que Dios me ha dado. Ahora el juicio de este mundo es... Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sabe lo que está diciendo Cristo? Ahora yo voy a ser levantado como la serpiente ahí en ese madero. Y Dios va a juzgar el pecado de la raza humana en mi humanidad. Aunque yo no soy pecador, jamás cometí pecado, para que se cumpla el libro de Hebreos, lo que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, inocente, sin pecado, sin mancha, hecho más sublime que todo. Ese es nuestro Cristo. No conoció pecado, pero fue hecho pecado por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Y Él nos daría la victoria. Él dijo: el príncipe de este mundo, el diablo, la serpiente. Para mí esas serpientes venenosas son figuras del diablo. Recuerde lo que dice la Escritura en el libro de Génesis: la serpiente estaba allí incitando a Eva. Lo mismo lo dice el libro de Apocalipsis: la serpiente venenosa es Satanás. Pero Jesucristo dijo: el príncipe de este mundo, dijo Jesús, será echado fuera. Jesucristo dijo: yo lo voy a derrotar, yo lo voy a vencer. Y entonces ahora todos aquellos, toda la raza humana que mire hacia la cruz, ya no morirá, vivirá para siempre. Pero tiene que mirar con fe. Tiene que mirar, no es una mirada de melancolía, de remordimiento, de sentimentalismo. Es una mirada con fe. Tiene que tener fe. Y el versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. A usted. A usted. A usted. A usted. A ustedes. A todos. La salvación de Cristo es universal, es para toda la raza humana. Y qué pena que habrá millones de almas que se pierdan. Voluntariamente se perderán porque no quisieron creer. Crea, tan solo crea. Tan solo crea. Crea. En el libro de Colosenses, escuche lo que dice la Escritura. Aquí terminamos. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, el versículo 13. Y aquí cerramos la enseñanza. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, porque cuántas cosas hicimos con la carne. Dice: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Sabe qué hizo Dios? Es tan grande el amor de Dios. No vamos a continuar leyendo lo que continúa hablándole Cristo a Nicodemo. Quiera Dios y mañana podamos continuarlo. Pero escuche, dice que cuando nosotros no teníamos, estábamos muertos, así como las serpientes venenosas habían picado, mordido al pueblo de Israel, y estaba muriendo mucho pueblo. Así el pecado ha mordido a tantos hombres y mujeres y están muriéndose en el pecado. Hay que orar al Señor para que Él tenga misericordia
Él nos dio vida, Dios nos dio vida con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dios anuló el acta, había un documento, un acta, lo que sea en el cielo, y era contra nosotros porque ahí estaba escrito todo lo que hemos hecho. Pero cuando venimos a Cristo con esa mirada de fe y miramos a esa cruz con fe, ¿sabe lo que ocurre? El acta que es contraria a nosotros es anulada, dice, quitándola a Jesucristo de en medio y clavándola en la cruz. Jesús quitó esa acta que era contraria a nosotros, y ¿sabe dónde la clavó? En la cruz, en ese lugar donde Él fue martirizado, en ese lugar donde Él padeció los más cruentos dolores por el pecado tuyo, por mis pecados. ¿Estará bien que tú sigas teniendo en poco lo que el Señor te... No has entendido nada, hermano, hermana. Eres un pobre religioso digno de lástima. No has comprendido nada. Y Jesucristo dice que clavó exacta, que era contra... Ahí estaba todas tus borracheras, tus orgías, lo que tú hacías, hermana, hermano. Pero el Señor la anuló, la destruyó, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó. Él ha triunfado. Él es el gran vencedor. Exhibió públicamente a los principados, a los potestades, diablos, demonios de alto rango, menor rango, a toditos los venció, triunfando sobre ellos en esa cruz. Ese madero que fue de tanto dolor termina siendo el lugar donde Él triunfa, y ese triunfo nos lo ha dado a nosotros como su iglesia. No seamos malagradecidos, seamos bien agradecidos. Y eso no es algo que se puede decir, porque es algo que brota del corazón cuando has entendido de qué podredumbre te sacó el Señor. Cuando te has arrepentido y te has visto que eras un pobre ser, una pobre mujerzuela, cuando te has dado cuenta de quién eras y de lo que eres ahora, entonces no hay necesidad de decirte, ten gratitud, porque por sí sola brotará la alabanza y la gratitud del corazón. Vamos, vamos, que nada está perdido mientras Jesucristo está intercediendo por nosotros en la eternidad. Nada, lo hemos ganado todo con Él. Si hemos tenido en poco tan grande sacrificio, es la hora de arrepentirnos, de volvernos. Así como Israel miraba a la serpiente de bronce, nosotros tenemos que mirar algo más grande todavía. Miremos al Cordero de Dios en esa cruz. Ahí estuvo. Ahora ya no lo tenemos allí. Está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Los veo mañana, mis queridos amigos, amigas, mis hermanos y mis hermanas en la fe. Si el Dios del cielo así lo permite, los estaré viendo mañana. Vamos a meditar y a reflexionar, porque el Señor no va a estar hablando y hablando toda la vida. Para todo tiene un tiempo, dice su palabra. Ya no es hora de estar ni con pereza, ni con cansancio, ni con nada. Las cosas de Dios, dijo el apóstol Pablo, se las han de discernir espiritualmente. Y el que es carnal no discierne nada. Yo vengo cansado ya, un ratito ya. Porque es un carnal, una carnal. Entienda que una es las cosas de la carne nuestra, otras son las cosas de Dios. Y lo que es de Dios se lo ha de discernir espiritualmente y por el Espíritu de Dios. Tiene que brotar en nuestros corazones también, porque Dios así lo pone, el temor a Él, el respeto y la reverencia a nuestro Dios divino. Adoro a Dios, lo adoro y lo bendigo, adoro a su Hijo, es mi todo. Es mi todo, yo nada soy sin Cristo, créame. Seré una pobre ignorante que no podría ni siquiera hablar. Yo nunca he hablado así en público. Tengo 2 años con el canal. Y la gloria y los aplausos sean para Dios, porque a la más ignorante, solo Dios sabe lo que me pasó el primer día que yo empecé a hablar. Solo Dios lo sabe, nadie más.
Mis carnes temblaban, mi corazón saltaba. Después de haber terminado de hablar, estuve como media hora llorando, porque yo nunca lo había hecho y yo esperaba y anhelaba y rogaba que haya sido lo mejor posible. Lo mejor posible. ¿Cuántos despreciaron quizás esa primera enseñanza y me vieron tan torpe, tan ignorante? Qué pena. Dios los está mirando. Dios los está mirando. Así es que vamos, con el pasar de los días, vamos cogiendo un poquito más de fuerza y podemos predicar mejor. La gloria sea para el Señor, porque el Espíritu de Dios siempre estará para capacitarnos en medio de nuestras torpezas, en medio de nuestras ignorancias, en medio de lo que podamos hacer carnalmente a veces. Él estará allí, no nos desecha. Estará allí para ayudarnos y convencernos de pecado cuando estemos pecando. La gloria sea para su Espíritu. Si Dios lo permite, mañana estaré con ustedes. Ya sabe, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora, los dos canales. Comente, dele like, comparte el mensaje, por sobre todo, reaccione, suscríbase a nuestros canales. Yo lo invito, yo la invito, suscríbase, porque este es un canal de bendición. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo todo lo que Dios le ha dado. Y Dios dice que lo que yo bendiga en esta tierra, Él lo bendice en el cielo. Tan solo dele la gloria a Dios y la honra y la alabanza al Cordero Santo. ¡Gloria a Dios y al Espíritu del Señor! Toda la alabanza es para ti, Padre. Gloria a Dios. Aleluya.